Taller número 1, Lotería de Salta, el equipo de trabajo que va a trabajar con las herramientas del Excel en un nivel un poquito más avanzado en cuanto a su temario. Estoy trabajando con el libro Tablas Dinámica Avanzado. Mi nombre es Carlos Arauz. Vamos a trabajar con lo que es resúmenes en el Excel. De todas las hojas que tienen acá, muevo el mouse donde estoy leyendo las hojas. Voy a trabajar con la planilla, ¿sí?, que se llama salarios, para que veamos un poquito qué se puede resumir con esta herramienta, que es una información fácil de entender, cómo trabaja, qué tenés cargado y demás. Supónganse que ustedes tienen un listado de esta información personal de tu empresa. ¿Vean? Veamos cuántos registros tenés. Te parás en los legajos, en cualquier celda. Ustedes deben utilizar atajos, control y la barra espaciadora. Voy escribiendo algunos atajos que son prácticos. Control y la barra espaciadora. En cualquier celda de la columna A te ubicas, trabajas con ese atajo y en el recuento, en la parte inferior, te dice, mira, tenés 73 filas. Resto el título y ya sé que hay 72 empleados acá para poder ir haciendo una idea de lo que puedo resumir. Otra acción que pueden hacer ustedes de esta información, coloquemos filtro. Si ven su chat, ahí les pongo otro atajo que es muy práctico. Ubíquense en cualquier celda y filtro hacen Control Shift L. Ubicándose en cualquier celda de esa planilla, Control Shift L. Por ejemplo, te dicen cuántos empleados hay de la localidad de Salta. Hago clic en el filtro de localidad, tipeo Salta o dejo tipeado Salta en la cajita de búsqueda, como siempre hacen un filtro. Y vos decís acá abajo, mira, de Salta encontró 49 de los 72 registros. Muevo el mouse donde puedes ir viendo que el Excel te da información, por ejemplo, de resúmenes. La columna de localidad ya tiene la opción de filtros, el embudito. ¿Cómo dejo de tener filtrada la columna B? En ese botón donde está el filtro, ¿sí?, borro el filtro de localidad. Bien, ahí van viendo un poquito cómo ustedes pueden trabajar. Ahí les paso en su chat el segundo atajo que les voy proponiendo que vayan incorporando. Y es hacer de informaciones que ustedes reciben o bajan algún tipo de resúmenes. Bien, pero ¿cómo se trabaja? La idea es la siguiente, es utilizar una herramienta que se llama tabla dinámica. La propuesta es mostrarle en varios ejemplos cómo pueden hacer varios resúmenes con tablas dinámicas de una misma información. Y acá yo ya te dije una primera intención, saber cuántos empleados hay por localidad, ¿sí?, saber cuánto ganan por categoría, tienen ahí los montos de categoría, cuánta gente tengo por obra social, cuántos están en convenio o en qué categoría de convenio, cuántas personas tengo por cargo. Y así puedo saber que con esta información que yo la tengo cargada en forma tabular, permite poder realizar resúmenes. Entonces, les muestro cómo trabaja los resúmenes de tabla dinámica. Miren cómo los voy a hacer trabajar. El primer paso de cualquier información que ustedes reciban, el primer paso, si es que no está hecho tabla Excel, le van a dar formato como tabla. Muevo el mouse ubicado en cualquier celda de esta planilla donde quiero que hagan clic, dar formato como tabla. Al hacer clic ahí en dar formato como tabla, vas a elegir alguno de los estilos que te presenten, que luego lo puedes cambiar. No es tan importante el color que elijas, sino lo que va a hacer el Excel de esta información. Yo voy a elegir el primero. Lo que hace el Excel es crear una tabla de los datos que están desde esta celda hasta esta celda, que vos lo chequeas. Si es que te está tomando toda la información que vos querés armar como una unidad. Y también te está mostrando que esta tabla arriba tiene lo que son los títulos o encabezados. Lo tengo marcado. Al hacer aceptar, toda la información que yo tenía en esta planilla, en donde hay datos, la trabaja como tabla y le coloca este nombre. Muevo el mouse donde detecto el nombre que le dio a esta tabla. ¿Qué hizo acá el Excel?
trabaja toda esta información como una unidad, algo que le permite luego trabajar con múltiples herramientas, que muevo el mouse donde las detecto, y entre esas herramientas está el resumen de tabla dinámica. Yo hago un pequeño stop para ver cómo estamos. Les pregunto, me lo dicen por chat o por micrófono, ahí los leo un poquito, si lograron llegar a este punto. ¿Cómo vamos? Así vamos todo parejo. Encontraron la opción, encontraron la planilla, pudieron ir haciendo esta parte y vamos a hacer en base a esta tabla eh, un resumen. ¿Están acá? Bien, bien, bien. Vamos bien. Santiago bien. También Franco y Santiago me dieron el ok. También es importante que si hay algo que yo por ahí voy muy rápido, me lo hagas saber, que te lo repita. Es tu curso, es muy enfocado a ustedes, es centralizado. Después es importante que después si quieren hacer algún resumen de la información que ustedes tengan, es mucho más práctico ver resumen de los datos que ustedes tienen. ¿Ok? Avanzo. Una vez que vos tenés una tabla en el Excel, tenés múltiples posibilidades y múltiples herramientas. Una es la opción de resumir como tabla dinámica, que también la tenés acá en el menú insertar. Haces clic en el menú insertar y tenés tu primer botón de la izquierda, tabla dinámica. Si vos estás parado en cualquier celda de esa tabla, a resumir, tabla dinámica es la opción de resumen de rango de celda o tablas. Fíjate que acá te dice esta ventana, cuando hiciste clic en menú insertar tabla dinámica, te vas a hacer un resumen de esta tabla de información. ¿Sí? Me dice de la tabla 3. Lo mismo, vos chequeás si te está tomando la información correcta. ¿Bien? Lo revisás. Y te dice que va a colocar este informe de resumen en una nueva hoja de cálculo que se va a colocar a la par de la hoja donde vos estás trabajando. Hagan aceptar. A la par de la hoja salarios, le coloco una hoja nueva con un informe vacío. Esa hoja nueva le voy a hacer doble clic al nombre y le voy a tipear panel de empleados. Un nombre. Doble clic, panel de empleados. El objetivo es que en esta hoja nueva del Excel, partiendo de este primer resumen de tabla dinámica, haga varios resúmenes con la información que está en la planilla de al lado en la tabla de empleados. ¿Ok? E ir guiándolo como con este panel de la derecha que se llama campos de tabla dinámica. Muevo el mouse donde lo estoy tratando de enfocar. Ustedes pueden incorporar alguna de las columnas que tenía tu información original para que se resuma acá. Hasta ahí es un trabajo básico de tabla dinámica. Y hagamos el primer resumen. Del listado que tengo de los campos que aparecen acá, está localidad. Tilde en la caja que está a la par de localidad y ese tildado hace incorporar en el informe cada uno de los valores de las localidades de esa columna organizado en filas. En la columna A, cada localidad por fila. Segundo paso. Luego, me interesaría saber, por ejemplo, cuánto ganan en sueldo cada una de las localidades. Detecto que en el listado de campos, que lo puedo desplegar de esta forma para ver qué columnas tenía la planilla original o usar esta cajita. Hola Ricardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Ahí avanzo con el ejemplo, ya lo sumo Ricardo para el segundo, vaya viendo cómo es el trabajo. Eh, Estoy con el libro Tablas Dinámicas Avanzado. Fíjense que Ricardo tiene ahí un chat para ir preguntando, también con su micrófono. Este libro lo tiene por correo y estoy haciendo como el primer ejemplo, ¿sí? Como para hacer un repaso de qué es lo que hace de resumen. Bueno, elegí localidad y también voy a elegir entre las cajitas de arriba, había un, una columna que se llama básico pactado. Voy a poner la B mayúscula y ahí me figura que es mucho más rápido buscar así cuando tenés muchas columnas, la columna básico pactado, la tildo.
Borro la B arriba, así veo todo el listado de columnas. ¿Qué estoy viendo en pantalla? El primer resumen que es mi intención para que repasemos qué hace esta herramienta. A cada uno de los empleados de Cerrillo le sumó el valor que tenía en la columna básico pactado y lo colocó a la par. Acá te aclara que usó suma. Lo mismo hizo con Jujuy, con Salta y con Tucumán y me dio un total general. Tengo entonces un primer resumen que utiliza esta herramienta. Este valor que tenés sumado acá, ¿cómo chequeás? Además del título que aparece acá y además en dónde se ubicó en este sector. Con el botón derecho sobre cualquier número, tienen la opción de resumir valores por, en donde te dice qué operación de resumen hizo sobre esa columna, que obviamente tiene que tener número para proponértela como suma entre sus valores cargados. Y ahí tenés un segundo chequeo de qué operación está haciendo esta herramienta. Entonces, acabas de ver cómo esta herramienta hace un pequeño resumen de la planilla de al lado con un par de clics. ¿Para qué sirve también esta herramienta además de resumir? Con doble clic sobre cualquier valor, me interesan los salteños, por ejemplo, que están acá, que me figura 1.407.466. Con un doble clic sobre ese valor numérico, esta herramienta, en una hoja aparte, me da el listado de todos los empleados de la localidad de Salta. Que esa cantidad de empleados son 50, y cuyos básicos pactados, elijo la columna L, es el monto que me estaba dando el resumen, 1.407.466. Esa hoja que apareció es una hoja de chequeo, se llama hoja 2, que está a la par del panel. La puedo eliminar, la puedo enviar, es un simple chequeo en el momento. Entonces esta herramienta me permite resumir datos. Si vos te vas a una celda aparte, perdés ese panel y los menús que aparecían al final, volves a la herramienta a cualquier parte de la tabla y te vuelve a presentar el panel. Hago ahí una pausa, les pregunto si pudieron tener este resumen. Si ya lo tienen, pudieron probar el chequeo. Recuerden colocarle el nombre para que les sirva luego de guía en qué hoja están y avancemos con los siguientes resúmenes. ¿Cómo les fue? Lo hagamos así más pausado, así ya cuando primer clase ya estamos arrancando. Ricardo, me vas a decir por chat o como quieras si pudiste tener el libro en pantalla. Así avanzamos. Vamos bien. Bien Santiago y bien Franco. Bueno, miren cuál es la idea y la completo con este primer resumen y así lo sumamos al compañero, así hace desde cero. Esta información que vos tenés resumida por localidad y por la suma de sus respectivos básicos, y lo leo también acá, en filas tengo la localidad y en lo que es valores, estas son las áreas del informe, está sumando los básicos. A mí me va a interesar saber también, por ejemplo, por categoría. Y ahí, entre el listado de campos, puedo tipear categoría. Elijo categoría. Al tirar categoría, hace estos resúmenes. Por cada una de las localidades, me da la distribución de categorías, me dice cuántos son los montos, que suma de estos categorías por localidad, y hace lo que se denomina esquema. Y esto lo ves acá, donde muevo el mouse. Primer nivel del esquema es localidad y el segundo nivel del esquema categoría. Que lo puedo alterar. Botón izquierdo sin soltar, bajo localidad a categoría, trabajo en este sector y digo por categoría cómo está distribuido en las distintas localidades. Que también, al llamarse dinámica, si me interesa ver y llevo localidad con el botón izquierdo sin soltar a columna, puedo ver este tipo de resúmenes. En filas tengo categoría y en columnas, botón izquierdo sin soltar, llevo localidades. Puedo tener este comparativo. También puedo poner localidad en fila y categorías en columnas. Y puedo tener, me alejo un poquito con el zoom, este tipo de resúmenes.
Esa es la idea, que sepan que esta herramienta puede agrupar por alguna columna que se repite sus valores, ¿sí? Yo voy a colocar categoría en filas y en columnas localidades, como están viendo ahí. Ustedes pueden tener el resumen. Este total general no se modifica, no hay modificaciones. Este total por localidad de Cerrillos que están en la columna B no se tiene que modificar, lo mismo por Jujuy, me da una totalidad por categoría. No es nada que al cambiar los valores de ubicación se modifique. Lo que sí tienen que saber que esta información es muy buena para hacer un reflejo de cuántas personas, cuánto se está pagando por categoría y en localidades y algo comparativo, pero también saber que de lo que yo te presenté, para saber cuántos empleados hay, esto no me lo informa todavía, cuánto hay por obra social, todavía no me está informando. El tema de cargos, cómo está distribuido, me falta hacer más resúmenes para tener un panel completo de la información. ¿Qué les voy a hacer? Y este es como la presentación del tema si arrancamos desde cero. ¿Qué les voy a hacer en los siguientes ejemplos? Hagamos un anticipo y miren cómo los voy a hacer trabajar. Este resumen que ya está armado acá, lo voy a seleccionar completo. Yo uso este atajo que les pego en el chat. Control, Control E. Vos te parás en cualquier celda del resumen, presionas Control y la letra E. Miren su chat. Se selecciona toda la información. Hacen copiar, Control C si quieren o botón derecho copiar y en una celda de abajo, Enter, hacen pegar. Copian y pegan. En la celda de abajo me ubico en cualquier, en cualquier celda y le digo, mira, no quiero ya trabajar con categoría, ya estoy en la tabla de abajo. Saco categoría con un clic, quito el campo, saco localidad, también le puedo sacar el tilde a localidad, lo quito. Y me interesaría saber, por ejemplo, de todas las columnas que tengo acá, cómo pago por obra social. Elijo obra social y me queda únicamente obra social en filas. Y ya tengo otro resumen de lo que pago por obra social. Voy a decir, yo no pago esto por obra social, yo pago un porcentual. Le puedo hacer el cálculo. O yo no quiero que me sume los valores. Me paro en cualquier valor numérico, botón derecho, y viste que el chequeo de qué función usa es esta opción. Botón derecho sobre cualquier número. Y puedes usar otra opción, recuento. Y puedes decir, tengo los 72 empleados distribuido así en las cantidades por las distintas obras sociales. Y acá tengo cuánto pago en cada categoría por cada localidad. Por lo cual ya tengo otro resumen desde otras variables y con otra operación de la misma información. Quiero ver cuáles son los 39 empleados que trabajo con IPS, le hago doble clic al número 39 y lo tengo en una planilla aparte de los 39 empleados que trabajo con la obra social de IPS. Ahí está en la columna IPS, que la obra social está en la columna. Obra social está en la columna H, son todos de IPS. ¿Eh? Esa es la idea, que vean cómo pueden hacer, elimine esta hoja 3, distintos resúmenes. Bien, el tema ha sido presentado, esa es la idea, que veamos cómo se arman un par de paneles para que vean que pueden hacer en una sola hoja varios resúmenes. Esa hoja acompañarlos con gráficos y con botoneras de filtro para permitir comparar la información. Entonces, les propongo que trabajemos con la hoja salario y armemos desde cero un tablero completo y vayamos repitiendo cada uno eh, los pasos. Me dan el OK para iniciar desde cero el ejemplo de un panel completo desde la hoja salarios. Santiago me dio el OK, Franco me dio el OK, me interesa mucho los que pudieron
arrancar tarde o se perdieron en algo, ahí así avanzo. Bien, gracias Silvina. Arranco. Estoy en hoja salarios. En la hoja salarios quiero hacer un resumen que me abarque muchas de la información que tengo cargada acá, que me sirva para saber cómo tengo este personal distribuido por obra social, por los cargos, por categoría, por localidad, cuánto ganan, cuánto llegarán a ganar y demás, ¿sí? Quiero hacer de toda esta información un resumen múltiple, ¿ya? Y me voy a trabajar con una herramienta que se llama tablas dinámicas y en forma conjunta. Lo primero que siempre les sugiero, y acá viene, miren esta situación, esta planilla de salario, yo ya le hice tabla. ¿Cómo chequeas que está hecho tabla? Si vos te paras en cualquier celda, existe un menú que está arriba a la derecha que se llama diseño o se llama diseño de tabla. Si está hecho tabla, aparece ese menú y aparece el nombre de la tabla a la izquierda. Es un chequeo. El segundo chequeo que podés hacer desde el menú inicio, cuando haces clic en dar formato como tabla y elegís otro formato, otro color, no te aparece la ventana de crear tabla. Es como un segundo chequeo. Y es lo primero que quiero que hagan cuando hagan un resumen. Y ya les refuerzo el por qué. Una vez que elegiste esa opción, vas a hacer el resumen eligiendo esta opción. Te paras en cualquier celda, menú insertar y primer botón de tu izquierda es tabla dinámica. Cuando te paras en el menú insertar y elegís tabla dinámica, aparece esta ventana. ¿Qué te dice? Seleccioname de qué tabla te voy a hacer el resumen. Enfóquense en el resumen, todo es resumen. Y acá te dice en dónde querés colocar ese resumen. Les propongo nueva hoja de cálculo para repetir lo que vimos recién. Aceptar. Aparece una nueva hoja de cálculo a la par de la hoja salarios. Esa hoja de cálculo le voy a colocar el nombre panel 2 para identificarla en la cantidad de hojas que tengo acá. E inicio el proceso de resumen. ¿Ok? Inicio el proceso de resumen. ¿Cómo trabajas con el proceso de resumen? Tenés que elegir entre las columnas que te aparecen a la derecha qué querés incorporar en el resumen. Habíamos visto recién que quería trabajar con localidad, la elijo en la caja que está a la par del nombre y decido también trabajar con la opción que dice básico pactado, tilde. Tengo la información resumida y trabaja con cada una de las localidades sumándole los montos que figuran en la columna básico pactado y acá lo chequeo. ¿Qué le voy a mejorar con el ejemplo anterior? Cuando presenten resúmenes de suma y trabajen con decimales, denle un buen formato, me voy acercando un poquito a lo que me refiero, que tengan toda la misma cantidad de decimales y tengan visiblemente una mejor lectura. Den formato, botón derecho sobre cualquier número y la opción que tienen que trabajar es esta, formato de número. Botón derecho sobre cualquier número, repito, formato de número y trabajan con un formato que sea mucho más visible en su presentación. Dos decimales, símbolo peso, elijo moneda con doble clic o con el botón aceptar. Bien. Entonces ya tenés una opción de saber cuánto pagas por empleado en cada una de estas localidades. ¿Qué le voy a mejorar al ejemplo anterior? Quiero saber qué localidad paga más y cuál localidad paga menos. Ordeno el informe. Botón derecho sobre cualquier valor numérico y ordeno
de mayor a menor. Repito, botón derecho sobre cualquier número y ordeno de mayor a menor. Veo que salta es donde más tengo en erogaciones de sueldo. ¿Bien? Y la que menos es cerrillo. Para tener una mejor interpretación de esto, quiero saber cuántos empleados tiene cada una de estas localidades para poder hacer un mejor análisis. Miren cómo los hago trabajar. Del panel de la derecha, básico, ya está tildado y está trabajando con la operación de suma. Yo con el botón izquierdo sin soltar, miren dónde muevo el mouse, ubico arrastrándolo sin soltar al botón izquierdo de vuelta en valores. Para que vean que incorporo por segunda vez básico pactado. Aparece una columna C, tiene el mismo monto que la columna B. Repito, botón izquierdo sin soltar y lo dejas acá abajo. Ese básico pactado obviamente está sumando los valores que están en esa columna. Le puso el 2 porque ya lo vio en el informe. Yo quiero que haga otra operación para saber cuántos empleados hay por localidad. Botón derecho sobre cualquier número de la columna C y van a trabajar con resumir valores, recuento. Hacen un recuento de cuántos empleados tienen por localidad. Me alejo un poquito y ya tengo un primer resumen. Y he mejorado el primer ejemplo y ya tengo la distribución de mis empleados por localidad y cuánto están ganando cada uno. Decido enfocarme ahora, y es lo que yo le decía, que este resumen he ubicado una variable, que son las localidades. Decido incorporar categorías, pero si agrego categorías ya se me empieza a colocar un resumen totalmente mucho más eh, amplio en cuanto al análisis que hago. Propongo entonces hacer varias tablas que enfoquen distintas variables y poder analizarla en conjunto. ¿Cuál es la idea? Esta información que ya está resumido por localidad, selecciono, uso control E, copio la información que tengo resumida, o píntenla con el mouse y hagan copiar, ubíquense en una parte inferior y con Enter hagan pegar. Copio y pego. Ya tengo una tabla dinámica 1 y una tabla dinámica 2. La tabla dinámica 2 la voy a armar distinto. Voy a tratar de mostrarles, ¿no es cierto?, otro tipo de resúmenes que podés hacer. Decido a localidad quitarla del informe. Muevo el mouse donde lo voy a hacer trabajar. El quitado es simplemente sacarle el tilde, si es que la ves acá. O miren, con el botón izquierdo también la puedes sacar así. Y solicito trabajar, por ejemplo, con categoría. Y ahí tengo cuánto estoy pagando de básico y cuántos empleados tengo por categoría. Y fíjense que los totales coinciden y el análisis lo hago acá arriba por localidades y acá lo hago por categorías. Y estoy trabajando con los mismos datos, me tienen que dar las mismas cantidades de empleados y me tienen que dar los mismos totales en montos de sueldo. Bien. Ahora decido, en otra tabla que lo voy a ubicar en este sector de Google Mouse, hacer el análisis por obra social. Y obra social no me interesa saber los montos que pago, sino otra operación. Miren, selecciono, copio. Pinto acá, copio. Me ubico en cualquier parte de la columna E, Enter, pego. Copio y pego. En la tercera tabla dinámica no quiero trabajar con categoría, lo saco. No quiero trabajar con la suma de básico pactado, lo saco. Solo quiero trabajar con obra social. Y saber el conteo de empleados. ¿Qué tengo en este tercer resumen? En filas, obra social y en valores, el conteo de empleados. Ahí estoy viendo cómo lo estoy guiando para poder tener un resumen de información. Hago stop, los leo, cómo van, algo para repetir, así avanzamos con completar este resumen de panel.
Bien, ahí hice la pausa. Ahí lo leo en voz alta, Manuel, para que quede registrado. Dice, ¿puedes explicar cómo se obtiene la cantidad de empleados de la segunda columna? Ahí lo hago, eh, Manuel. ¿Te parece que trabaje con la tabla dinámica de arriba? Que fíjate que vos debes tener los dos montos. Estimo que usted está, Manuel, teniendo los mismos valores en la columna B que en la columna C. Bien, en la columna C, fíjate, me paro en cualquier celda y está usando la operación de suma. Lo chequeo acá en el título de la segunda columna. Otro chequeo que se hace, Manuel, es en cualquier celda de esa columna, botón derecho de tu mouse. El segundo chequeo es esta opción, resumir valores por, que te informa, ¿no es cierto?, qué operación está haciendo con los valores numéricos de esa columna. Lo está sumando. Si vos querés hacer un conteo, usas la opción de recuento, en donde cuando le haces clic, el título te cambia y te está dando cuántos valores numéricos encontró en la columna básico pactado que en localidad digan Salta. ¿Cuántos valores numéricos encontró en la columna básico pactado en donde la localidad dice Jujuy? Y ahí tenés un conteo de cuántos empleados tenés por localidades y acá tenés su suma de básico. Ahí Manuel me das el OK y lo pudiste repetir. Así avanzamos para completar el panel. Lo mismo, fíjate que al copiar esto y pegarlo acá, ¿sí? Que esto, ok, bien Silvina, bien Manuel. Fíjate cuando lo pegué acá ya me quedo en la tercera tabla y voy a trabajar con esta tercera tabla que necesito que la tengan igual. Acerco un poquito con el mouse, con el zoom, perdón, y tengo en fila las obras sociales y en el área de resumen de valores tengo el conteo. ¿Bien? Miren esto que es muy interesante, para el cual la gente le va a preguntar cuando resumen datos. ¿Cuánto representa cada una de las obras sociales con respecto al total general? Esa representación generalmente es muy útil verla en los resúmenes en porcentuales. Entonces miren cómo los propongo trabajar. Te paras en cualquier celda de este informe. Recuerden que hice zoom, ¿no? Están las otras opciones más allá. Y vuelvo a agregar básico pactado acá en valores. Más para repetir también lo que pedía Manuel. Y siempre me propone suma cuando son columnas numéricas. Repito cómo hago el conteo. Botón derecho sobre cualquier número de la columna y elijo el recuento para tener los mismos valores. Bien. Las dos me están dando la misma información en cuanto a cómo se están mostrando. Yo quiero mostrar distinta la columna de la par. Me paro en cualquier número de esa columna, botón derecho y necesito que distingan esta opción. Ahí la dejo un ratito. La opción se llama mostrar valores como y es presionando el botón derecho sobre cualquier valor que querés mostrar distinto. Y les propongo que trabajen con esta opción que se llama porcentaje del total general. Clic. Automáticamente en los reportes vos tenés ese valor 39 en esa columna representa el 54,17% del total. Dividió este valor con este valor y lo colocó a la par en valor porcentual. Vos podés decir que el 54% de mis empleados son del IPS, el 19% de empleados son de OSDE y el 26% son de Sancor Salud. Entonces ese valor numérico también lo tenés como mejor representado en cuanto al impacto con el total general. Y simplemente hiciste botón derecho, usaste la misma operación de resumen para que esté a la par de la otra y utilizaste el mostrado de los valores como un porcentual del total general. Acabas de hacer entonces, me alejo un poquito ahora con el zoom, un principio de un panel que trabaja por categoría, por provincia y por obras sociales. Bien,
¿Qué le sigue al armado de estos tipos de resúmenes? Que ya sabe que puede sumar, contar, no sé si vieron que también puede sacar el promedio, el máximo, el mínimo, mostrar los distintos los valores. Tienen que colocarles buenos títulos a las cabeceras para que puedan, al ser un resumen, ser mejor leída la información. ¿Cómo le cambiar los títulos? Celda 3, localidad. Acá le voy a poner sueldos. Acá le voy a poner empleados. Te parás y escribís, ¿no es cierto? Sueldo, empleados. Acá le voy a poner empleados. Porcentaje, obra social. Acá le voy a poner categorías. Vas armando una mejor descripción, autoajustando algunas columnas con doble clic y vas mostrando así un panel. ¿Bien? ¿Qué otra cosa necesitarías para mostrar esto? Miren, ubíquense en la primera tabla dinámica. Una de las formas prácticas de mostrar la información es con gráficos. Estoy parado en esta tabla y necesito graficar esta información. Me paro en cualquier celda de la primera planilla, primer tabla dinámica, perdón, y me voy arriba a la derecha en el menú que está a la par de diseño. Penúltimo menú. En mi versión del Excel, que la suscripción se llama Análisis Tabla Dinámica. Y propongo trabajar, por ejemplo, con la opción que se llama Gráfico Dinámico. ¿Ven? Tabla dinámica, gráfico dinámico. Clic. Me dice, mira, estos son los posibles gráficos que te propongo. Elijo el primero nomás que aparece y lo ubico en alguna parte del panel. Me alejo un poquito con el zoom y tengo esta información graficada acá. Tengo un problema. Voy haciendo así como pequeñas pausas para ver si lograron hacer el gráfico. Tengo un problema, ¿sí? El que no logra hacer el gráfico me lo dice, me lo escribe y demás. Recuerden, es pararse en cualquier valor, penúltimo menú, y la opción se llama del penúltimo menú, gráfico dinámico. ¿Cuál es el problema? Los sueldos son de 1.000.000, de 200.000, de valores altísimos. La serie que representa las barritas de los sueldos. En cambio, la cantidad de empleados son valores muy chiquitos, no se llegan ni a representar, porque miren, la cantidad de sueldo más bajo me representa acá Cerrillos, que es un 127.000 pesos. Entonces, este gráfico no me está representando bien las dos variables. Tienen que saber que los gráficos los podés cambiar y siempre con una buena elección del gráfico representas bien la información. ¿Cómo cambio el gráfico para que represente bien la información? Botón derecho sobre el gráfico en cualquier parte libre y tienen la opción de cambiar el tipo de gráfico. Ahí lo hago. Cambiar tipo de gráfico. Para cambiar tipo de gráfico con dos series totalmente diferentes, se sugiere trabajar con los gráficos combinados. Última categoría del panel de la izquierda. Acá estás viendo que las localidades todavía no se logran ver bien. Van a trabajar con esta combinación de gráficos. Muevo el mouse donde les hago hacer clic. En la segunda opción, columna agrupada de línea de eje secundario, es de lo más recomendable para tener a la cantidad de empleados en una segunda línea de ejes. Miren dónde lo leo. Y mire cómo tengo acá los sueldos para las barritas y para los empleados en cantidad tengo las líneas que trabajan con el eje secundario. Repito, elijo combinado y elijo columna agrupada. Hago aceptar y ahí tengo una representación de este gráfico, de esta información. A ese gráfico
ubicándome en ese gráfico, decido ir al menú Diseño y hacer alguna elección de algún diseño que me permita mostrar mejor la información. Elijo alguno y luego, si quiero, trabajo con este botón más. Si están interesados en graficar mejor, tengo para darle más ejemplos. Pueden hacer botón derecho sobre cualquier barrita y le agregan la etiqueta de datos y ya pueden tener otra representación. A las leyendas, que son los sueldos de empleados, con el más a la leyenda, la pueden ubicar en la parte inferior y van mejorando la visibilidad del gráfico. Ya que le pusiste los montos a la barrita, al eje Y lo puedo seleccionar y borrar. Porque tengo, voy a hacer deshacer porque no, tenía eje secundario, deshacer. Tenía el eje de acá, no me conviene borrarlo. Pero le voy haciendo algunas modificaciones. Bien, han visto entonces el trabajo de lo que es el manejo de una información resumida en un gráfico. Miren para qué sirve visualizar gráficamente un resumen. Te dicen, compárame Salta con Jujuy, que son las dos dotaciones más altas de empleados. Filtro, celda A3, y únicamente trabajo con Salta y con Jujuy. Al hacer aceptar, la información de esta tabla dinámica muestra solo esas dos provincias y en el gráfico también muestra esas dos provincias. Voy al filtro, celda A3, borro el filtro y vuelvo a recuperar toda la información, por el cual yo puedo hacer ese análisis, ¿no es cierto? En cuanto a filtrar alguna, si quiero elijo solamente Salta y veo cantidad de empleados y sueldo solamente de Salta. Borro el filtro y tengo de todo, por el cual pueden ver que este resumen también proporciona filtros para poder ver la información. Ahora, ¿cómo avanzo? Recuerden que este es como el segundo ejemplo. El primero fue la presentación de que se pueden hacer, digamos, muchos resúmenes. Pero están viendo que como con la graficación, cómo mostrar distintos los valores resumidos, cómo mostrar otro valor resumido, le ganas al análisis completo de la información original. ¿Está? Esto que te dice hacer filtro, acá en la celda 3, por ahí también necesito hacer filtro por obra social, necesito hacer filtro por las categorías. ¿Cómo les propongo yo para analizar todo un grupo de información completa hacer filtro? Miren estos pasos. La herramienta es distinta, se propone trabajar con lo que se llama segmentación de datos. Te paras en cualquier celda de la primera tabla dinámica y trabajas con la misma secuencia de pasos en el penúltimo menú, el que está a la par de diseño, en donde encontraste la opción gráfico dinámico. En ese menú hay un grupo de opciones que se llama filtrar y ahí está la segmentación de datos. Hago clic y tiene un icono con un embudo. Insertar segmentación de datos. Recuerden, penúltimo menú y en el grupo de filtrar. ¿Qué sale? El listado de columnas que vos tenés en tu información que estás resumiendo de la tabla original. Vos necesitas hacer algún filtro y acá vas a elegir con qué columna solés hacer filtro de esta tabla dinámica o de cualquier otra. Suelo hacer por localidad, suelo hacer por categoría y por ejemplo, suelo hacer por sindicato. Y si sindicato yo no hice ningún resumen, bueno, pero por ahí me interesa saber por sindicato también, a pesar de que no esté resumido acá y categoría no está resumido acá, está en otra tabla. Lo incorporo. Aparecen unas cajas que las muevo desde los títulos y desde los puntos de esos círculos lo achico, lo ubico en alguna parte del panel y se denominan filtros de segmentación. También tengo para colocarle algún color distinto en esta parte. También tengo
para optimizar el espacio, por ejemplo, sindicato, que son solo dos valores. Una opción se llama columnas y puedo hacer estos botones que me hacen el ahorro de espacio. Localidades también lo puedo poner en dos columnas. Categoría lo puedo poner en dos columnas. Y trabajo con esta botonera, por ejemplo. ¿Qué sirve esta botonera? Por ejemplo, ver Jujuy, Tucumán. Tecla control presionado, puedo elegir dos botones. El botón de acá arriba borran el filtro. Quiero ver los que están fuera de convenio. Fuera de convenio solo hay 6 en Salta. Lo que son de UTEDIC está distribuido ahí los 66 empleados. Los que están de UTEDIC únicamente quiero ver los de Cerrillo, tecla control y los de Salta. UTEDIC con estas dos opciones, fíjense cómo se redibuja el gráfico en base a la información que tenés. Borro filtro, borro filtro. Va viendo cómo esta información dinámicamente va cambiando en cuanto a los filtros que vas utilizando acá. Pueden ir jugando en forma conjunta y no es necesario que tengas en el resumen, por ejemplo, los sindicatos. ¿Sí? No es necesario que tengas las categorías para poder filtrar esta información de tus 72 empleados que están por localidad acá. ¿Qué es lo que tenés que lograr ahora de estos botones? Es que cada vez que yo elijo algún botón, también logre cambiar la información de las otras dos tablas. Y miren cómo se logra ese siguiente paso. Vas a presionar el botón derecho sobre el título que dice sindicato. Vas a encontrar una opción que se llama conexiones de informes. Cuando hagas clic ahí, van a aparecer todas las tablas dinámicas que hay en tu libro. Es muy importante saber en qué hoja la tenés trabajando a la tabla dinámica. Del panel 2 tengo la tabla dinámica 3, la tabla dinámica 4 y 5. Tildo las cajas que están a la par para decirle el botón de sindicato de segmentación. Quiero que también hagan trabajar estas tablas. Hago aceptar. Repito los pasos para categoría. Yo quiero que categoría, cada vez que apriete un botón, haga trabajar todas las tablas dinámicas, su filtrado. Botón derecho. La opción se llama conexiones de informe. Y de la hoja panel 2, que es el nombre que yo le puse a la hoja esa, tildo que trabaje con las otras tablas dinámicas. Lo mismo hago con localidad. Botón derecho, conexiones de informe y tildo para que trabaje con las otras hojas, con otras tablas dinámicas de la misma hoja. Aceptar. Y listo. Tengo armado un primer resumen de varias variables que yo puedo decir, miren, UTEDIC, los 66 empleados por localidad ganan estos sueldos. Así está distribuido esos 66 empleados por obra social y así por categoría. Fuera de convenio son 6. Son por esta categoría y miren, hay uno con IPS y 5 con OS. Borro filtro. Quiero ver por categorías. Categoría lo pueden hacer un poquito más ancha si se ven bien los nombres. Por categoría. ¿Quiénes están en categoría primer administrativo? Esa categoría son todos de UTEDIC. Fíjate que en sindicato solo habilito esa opción. Y acá estás viendo que son 11 en total distribuidos de esa forma. Quiero compararla, tecla control presionada con la categoría segunda y con la categoría tercera. Clic con tecla control presionada y tengo la distribución de los 51 empleados de estas tres categorías. Y así es como ustedes arman resúmenes múltiples con graficación, con tablas y con segmentadores. Hago pausa. ¿Cómo les fue? ¿Qué necesitan que repita? De lo que acabamos de ver, mi intención es ahora ver otro grupo de información previo a algunas aclaraciones para hacer
un segundo tablero para que vean cómo pueden ustedes hacer estos resúmenes. Ahí los leo, ¿cómo les fue? Bien, bien, bien. Bueno, esa es la intención, digamos, la capacitación de que vean que con esta herramienta que resumen datos, puedes hacer resúmenes de varias opciones. Propongo que trabajemos con la planilla que se llama reclamos. No, préstamo, vamos, préstamo que tiene valores numéricos, tiene asesores, tiene fondos, tiene productos. Propongo trabajar con esta que se llama préstamos. Entonces ahí lo escribo, planilla, préstamos. ¿Sí? Vamos a hacer un panel de varios resúmenes, que recuerden que siempre arrancas con un resumen inicial, que quiero ver el ranking de qué es lo que se vende por producto. Por ejemplo, tengo ahí una columna producto, quiero ver cuántas operaciones tengo vendidas por producto y fíjense que tengo también un monto registrado en alguna columna, tengo un estado, si están castigados, vencidos, y necesito también saber los vendedores, el asesor, cuántos productos vendió. Necesito saber, por ejemplo, por oficina, cómo trabajó por oficina. Necesito saber cómo trabajar por fecha, que vamos a analizar por fecha. Entonces tengo muchas variables para analizar producto, oficina, asesor, el fondo también. Necesito saber, por ejemplo, por fecha que se desenvolvió el préstamo, por los plazos, el estado, ¿bien? De los distintos préstamos. Mucha información que con un solo resumen te quedas corto, entonces tenés que plantear múltiples opciones de resumen. Avanzo. Entonces, lo primero que haces, ¿no es cierto?, es de la información que resumís, darle un formato como tabla. Y te refuerzo el por qué yo les digo que hay que hacer un formato como tabla de este rango de celda común, ¿sí? Tabla dinámica exige, perdón, que cada una de las columnas de la información que vos resumás tiene que tener una etiqueta, un título. Y al hacer este paso, ubíquense en cualquier celda y den formato como tabla, elijan cualquiera. Esta operación, a toda la información, chequen desde dónde a dónde lo toma. Miren cómo me muevo yo hasta el final. Chequen, ¿sí? Que esté tomando bien información, que no esté tomando filas de totales, también chequen, que tenga encabezado. Si no llega a tener título, al hacer aceptar, le pone un título. Es una de las eh, de los beneficios de hacer esto, tabla. Y le pone un nombre, tabla 6 acá arriba a la izquierda. Y yo le puedo poner, por ejemplo, base de datos de préstamos, ¿sí? Todo seguido, base de datos, préstamos, todo seguido sin espacio. Le escribo un nombre, si quiero, si no le dejo el nombre que está por defecto. Esto es una potencia que todo esto es la base de datos de préstamo, de la hoja préstamo. Me aseguró que cada columna tenga un nombre. Este paso ya lo podés resolver con hacer a esta planilla una tabla Excel. Siguiente paso. Miren otro beneficio, esperen, de hacer la tabla. Por decir, che, y eso es todo. Miren, acá, columna R, en la celda R2, ahí ubíquense. ¿Qué otro beneficio tiene de hacer toda esta información como tabla? Decir, che, mira,
¿sabes qué? La comisión que se lleva cada uno de los vendedores de este monto es del 1%. Entonces yo quiero tener una columna que se llame comisión y que calcule el 1% de ese monto. Igual, estoy en la celda R2, este valor, y ya cuando hago clic en este valor vas a notar que es distinto cómo trabaja. Ya no dice la celda P sub 2, dice monto, por 1%. Número 1, el asterisco 1%, por 1%. Dar Enter, hace el cálculo para todos los registros y solo le tenés que poner comisión. Otro de los beneficios de trabajar con tablas, ¿sí? Vos podés crecer en columnas y automáticamente el primer cálculo lo repite para todas las celdas de la misma tabla. Todos ya tienen el 1% y tienen el mismo formato, hasta la opción de filtro te coloca. Es de los beneficios que tenés de tabla. Otro de los beneficios, la misma tabla, me voy al último menú que aparece a la derecha, parate en cualquier celda de la tabla. La misma tabla también permite usar esta opción, una tabla común del Excel, que no sea de resumen de dinámica, también tiene la segmentación de datos y vos decís, ¿sabes qué? Me preguntan mucho por los estados de los préstamos. Último menú, segmentación de datos, por los estados de los préstamos y por los asesores. Y lo que más me preguntan, bueno, hago una tabla común del Excel, esa botonera que te acabo de mostrar recién, y dice, che, ¿cuáles son los atrasados? Elijo atrasado y mira, acá te dicen, son 21 registros de los 1615. ¿Cuáles están castigados? 113. Bayón, ¿cuántos tiene castigado? 1. Chopa, ¿cuánto tiene castigado? 3. Gómez, ¿cuánto tiene? Y ahí vas viendo. Gómez, ¿cuántos tiene vigentes? 52. Quiero ver todos. Borro y borro. Es otro de los beneficios de una información, hacer la tabla Excel, es el filtro, además de agregarle columnas, y es mucho más visual. Bien, sugerencia, si es que no se los dije en el curso anterior, trabajen como tabla. La información que tiene múltiples beneficios. ¿Qué voy a hacer con esta tabla que yo le puse de nombre? Repito donde chequeo el nombre. Base de datos préstamo. Te para en cualquier celda. La quiero resumir. Si veo el botón resumen con tabla dinámica, le hago clic. Si no, hago menú insertar, tabla dinámica. Te dice, mira, vas a resumir la información de la base de datos préstamo, porque es el nombre que le puse. Te puede aparecer tabla 6 a vos, por ejemplo. Y decidís hacer en una nueva hoja de cálculo el primer resumen. Con aceptar, recuerden que esa nueva hoja de cálculo siempre aparece a la izquierda de la hoja que estás trabajando. Y empezás el proceso de resumen. ¿Qué quiero hacer? Un ranking. ¿De qué? De los productos que tengo, de los préstamos que ofrezco. Bien, entre la columna de la par tengo producto y en la columna de la par tengo montos. Busco monto para no estar con la cajita de monto. Recuerden, esta cajita aparece en las versiones nuevas del Excel desde el 2013 en adelante. Si no la llega a tener, tienen que buscarla y elijo monto. Bien, tengo en pantalla por cada uno de los productos que yo tengo en el mercado, los montos, ¿no es cierto?, que he realizado, la suma de los montos que he realizado esas operaciones. Como les aconsejé, me acerco un poquito, esta información formateala con un botón derecho sobre cualquier número, con un número de formato uniforme. La opción se llama formato de número. Botón derecho sobre cualquiera, no tenés que pintar datos. Bien, y dice, mira, de los 183 millones, así fue, digamos, cada producto, su suma de todos sus montos. Vean. Quiero el ranking. Ordeno. Botón derecho sobre cualquier número, ordeno de mayor a menor. Tengo el ranking. Este es mi producto estrella, un nuevo emprendedor.
Fantástico. Ya tengo un ranking por producto. Ya logré hacer un primer resumen. Ahora lo que me interesaría saber es analizar por asesores, cómo vendieron, por tiempo, cómo se vendió por meses, cómo se vendió por año, por estado de préstamo y arranco para un segundo resumen. ¿Sí? Me paro en cualquier celda, ¿bien? Del primer resumen, selecciono los datos. Recuerden que yo uso control E, que es muy práctico. Tecla control, la letra E, copio. Una vez que copio, me ubico en una celda, miren, me voy a alejar un poquito para, en la celda de la par, pego. Y en la celda de la par, columna D, tengo una segunda tabla dinámica. Igual a la anterior. Hice un autoajustado ahí para, con doble clic, para poder ver bien los datos. No quiero trabajar con producto, le saco el tilde. Necesito trabajar, por ejemplo, con los estados de los préstamos. La columna estado. Y tengo totalidad que es el mismo valor por estado. No me interesa saber los montos, sino me interesa contar cuántos préstamos están en ese estado. Botón derecho sobre cualquier número, resumir valores por y hago recuento. Botón derecho sobre cualquier número y el formato de número lo cambio a un número general o numérico sin decimales. ¿Sí? General voy a poner. Tengo los 1615 préstamos en cantidades y cuáles son los rankings. Y ahí teniendo dos tipos de resumen. Me falta evaluar por asesor y por tiempo, que es lo que había propuesto yo hacer. Previo, hago una pausa. ¿Cómo vamos? Ahí los leo. ¿Vamos bien? Buenísimo Franco, buenísimo Silvina. Ahí avanzo. Ahora, a este segundo resumen, miren, lo pinto, lo copio y lo coloco acá abajo con un Enter. No quiero trabajar con los estados, quito estado. Copio, pego y quito estado y decido trabajar con la fecha de desembolso. Fecha desembolso. Y veo que automáticamente el resumen me dice, mira, por año, en el 2005 tenés un préstamo otorgado, 2006 tenés 3, y fíjate que los años donde más registro tenés en el 2018 y el 2019 esta cantidad. Fecha de desembolso en el tercer resumen. Y acá va una consideración. Cuando vos trabajas con fecha, tabla dinámica, miren donde muevo el mouse, en las filas, cuando se ubica esa columna que tiene fecha, y te la agrupa por año, trimestre y meses. Porque vos vas desplegando cada año y te dice por trimestre y por mes. Fíjate más abajo del 2018, por trimestre, dentro de cada trimestre, por mes y por año. Si vos no querés esta organización de ese agrupado, botón derecho sobre cualquier año o cualquier fecha que te aparezca acá y la opción se llama agrupar. Y vos le decís, mira, no quiero que me agrupes así la información, solo quiero que trabajemos con año y meses. Aceptar. Y dice por cada año cómo trabajó por mes. Bien, decido años, ponelo en columnas. Y tengo así un comparativo en todos los meses cómo se fue vendiendo por año. No me gusta así. Traigo año a filas
y fechas a columna. Por cada año, cómo fue la distribución mensual. Tengo otro análisis. No me gusta así porque no necesito ver, digamos, ese tipo de distribución. Saco fecha y me quedo únicamente con años. Por el cual vean de que en este ejemplo, que ahora repito cómo lo armé, al incorporar fechas, tienen ese múltiple análisis. Lo saco años, miren, para volver a hacerlo de cero. Decidí copiar y pegar acá esta tabla dinámica y acá solo me quedé con así totalmente vacío, ¿sí? Y decidí incorporar, ahí repito para que quede prolijo en el video, una columna que se llama fecha de desembolso que tiene cargadas fechas. Y tablas dinámicas hace un agrupado automático. Esto lo hacen las versiones nuevas. Si vos no te hace el agrupado automático, botón derecho sobre cualquiera de los primeros valores de fecha y está la opción de agrupar. Ahí jugás con qué agrupado querés. Yo me voy a quedar solo con años. Si ustedes miran la empresa, por ahí le dicen, che, necesitamos un análisis quincenal, un análisis semanal. También puede trabajar por días y decir, mira, cada 15 días, cada 7 días, arrancando desde acá y terminando de acá. ¿Sí? Hay múltiples análisis de fecha. La opción es botón derecho agrupar. Yo voy a trabajar únicamente con años. Tengo únicamente años sin necesidad de desplegar trimestres y meses. Bien, repito. Tengo por producto, voy a ir colocando nombre, producto. Acá voy a poner total. Tengo por estado. Acá voy a poner cantidad. Y acá tengo por años, cantidad. Ya tengo múltiple análisis. Me falta analizar los asesores. Bueno, selecciono, copio y pego con Enter. De los asesores, en esta cuarta tabla dinámica saco producto y tildo asesor. Y quiero ver ordenado de mayor a menor siempre el tema de asesores. Bayón el que más vende y el que menos vende, coma. Y te dicen, ¿sabes qué? Somos muchos asesores porque es una oficina a nivel provincial o a nivel nacional. Mostrame el top 5, el top 10 de los asesores, no me mostres todo. Filtro, filtro de valor, 10 mejores. Y ahí le digo, mostrame los 10, los 5, lo que quieras. Hago aceptar. Este es el top 10 de los asesores. Repito, en la tabla de abajo trabajé solamente con asesor y filtré por valor los 10 mejores. Ahí tengo un panel inicial y repito, tengo por estado, por año, por producto, por el top 10 de asesores, el ranking de producto de mayor a menor. Me falta una graficación y decido hacer un par de gráficos que reflejen la misma información que tengo en las tablas. Inicio con el primero, producto. Me paro en cualquier parte de esa tabla dinámica. Puedo trabajar con el menú insertar, que ahí está gráfico dinámico si tenés versión nueva, o también podés elegir alguno de los gráficos. En el menú insertar, elijo este primero, el de barra, el de columnas agrupadas. Tengo por producto la información graficada. Después lo mejor. Estado. Me paro en estado, me voy a insertar, decido hacer el gráfico este circular. Elijo el primero. Ya tengo un grafiquito. Me voy a años. Cuando es análisis cronológico, en el menú insertar, es muy útil estos gráficos lineales. Elijo un gráfico lineal. Elijo el segundo. El primero. El primero.
Va a notar que, bueno, es muy bajito en los primeros años, después va creciendo. Y los voy ubicando a la gráfica. En algún lado, la hago más chiquitita, la hago más chiquitita, la hago más chiquitita y ahí tengo la gráfica de cada uno de los valores. Después en cada uno de los gráficos puedo ir a diseño y elegir algún diseño. Cada uno de los gráficos voy a diseño, elijo algún diseño, cambio los títulos, ¿sí? Mejor, más descriptivo, ahí dice total, cambio los títulos, ¿sí? Acá hay uno que está muy bueno de los gráficos de acá, de los circulares, el que te muestra el porcentual. Si no, después les muestro cómo hacer el. Ahí está este. Eligen, ¿sí? Cada uno de los elementos los pueden correr y van trabajando, ¿sí? Bien, ya tienen las tablas con sus respectivos gráficos. Ahora, le falta dar a este tablero, me alejo un poquito, dinamismo en cuanto a cómo consulto los filtros. Para no estar haciendo clic en los filtros de cada columna, decido tener los filtros aparte. Me paro en cualquier celda y miren qué les voy a hacer. Fila 3 hasta la 5, control más, la pinto, control más, voy a habilitar, control más, espacios acá arriba para trabajar con los filtros en la parte de arriba. Así tengo los filtros acá y veo la información resumida abajo. Entonces, me agrego una fila. Yo uso control más luego de pintar las filas, control más o botón derecho insertar, como quieran. Bien. No duden en escribirme algo en el chat por si quieren que repita algo. Como todo va quedando grabado, después lo pueden repetir. La idea es hacer un tercer panel para ir viendo. Y obviamente si necesitamos mejorar algún gráfico, también me preguntan cómo hacemos la mejora de algún gráfico, la hacemos. Le demos la funcionalidad del filtro. Paso 1, te paras en una tabla. Paso 2, último menú, penúltimo menú, la opción se llama segmentación de datos. Y de ahí elegís alguna de las columnas que vos solés hacer filtros de toda la información. Y no es necesario que esta columna que vos elijas acá esté en los resúmenes. Producto, oficina y estado. Producto, oficina y estado. Propongo 3. Después podés volver a hacer clic en la opción y agregar alguna más. Hago aceptar. Después puede hacer clic en una y borrarla, ¿sí? Estado, aparece acá. Oficina, le voy a colocar en más columnas. Hay una opción que se llama columnas. Le voy a colocar en cuatro columnas y lograr hacer esto, miren. Número de oficina, 4 columnas y hago esto. Y lo coloco un color. Producto, lo voy a dejar acá en la parte de la derecha. Estado sí, voy a poner en 4 columnas. Lo estiro y lo coloco acá arriba. Le pongo un color para que vean más visual. Igual que producto, le voy a poner 2 columnas y le pongo otro color para que sea más visual. Una vez que armas estos tableros, en cuanto a segmentadores, tenés que saber que este segmentador se hizo en base a esta tabla, por el cual si yo elijo Catamarca, Chaco, solo se cambia esto. Córdoba, se cambia esto. ¿Está? Esta tabla dinámica. Borro el filtro. La tenés que saber conectar con las otras. ¿Cómo la conectas con las otras tablas dinámicas? Miren cómo voy acomodando la información. Entonces, te paras en el segmentador
te das cuenta que lo seleccionó completo, botón derecho, conectas el informe. Quedó como hoja 5 y tildo de la hoja 5 que este segmentador se conecte a todas las tablas. Lo repito con estado. Me paro en el segmentador, botón derecho, conexión de informe y le digo que de la hoja 5 trabaje con todas las otras tablas dinámicas. Lo mismo hago con graduado, conexiones de informe. Y voy armando un análisis de múltiples variables. Miren cómo coloco ahí. Bueno, le coloco acá producto. Y acá tengo. Veamos quiénes están en estado vigente. En estado vigente, este es todo mi tablero. Son 1407 préstamos. Tengo del 2018 esta cantidad y esta cantidad del 2019. Y lo tengo en la graficación. Acá dice producto, este es asesor. Por asesores tengo el análisis. Tengo el análisis de los vigentes por producto. Vencidos, castigados, de los castigados de alguna provincia en especial, ¿sí? De algunas con tecla control unir provincias, ¿sí? Borro filtro y ahí poder ustedes hacer un múltiple análisis. Vayan probándolo y me está faltando mostrarles dos cuestiones más para que terminen de armar el reporte. ¿Cómo van? Los leo un poquito, algo que repita. Bien franco, anduvo. Es como para que vean qué posibilidades tienen de lo que ya vienen trabajando con esta herramienta que es dinámica y puede hacer estos resúmenes y pueden hacer estas operaciones en cuanto a las segmentaciones, ¿sí? Y me queda mostrarles, por ejemplo, el por qué también les hago hacer tabla. Miren, si alguna vez los préstamos, miren, yo acá saqué y voy a poner, por ejemplo, Chaco. Chaco, hay 4 castigados, ¿sí? Y este es el crédito. Son 4 créditos castigados y este es el monto, ¿sí? Crédito empresa, el producto y todo lo tiene el asesor este. Del 2011 es 1 y del 2012 son 3. Chaco. Miren qué llega a pasar si esos 4 castigados de Chaco desaparecen y pasan a cambiar de estado. Me voy a la hoja préstamo y dice, mira, Chaco. Cambia los datos originales de Chaco. Ahí están los 4 préstamos de Chaco. Estoy en la hoja de préstamo, ¿sí? Este es el asesor. Y de Chaco te dice, ¿sabes qué? Ya no son castigados, ¿sí? Ahora van a estar, por ejemplo, vigentes. Vigente, vigente. O lo arrastro a los valores vigentes. Ya los 4 préstamos de Chaco van a estar vigentes. ¿Bien? Cambio los datos de la planilla original. Cuando yo me voy al resumen, que está siempre a la par, sigue figurándome que están los 4 castigados. ¿Por qué? Porque esta información que tenés acá se hizo en base a cuando arrancó el resumen, ¿sí? Si vos modificás los datos, te tenés que ubicar en cualquiera de las tablas dinámicas, botón derecho, y actualizás la lectura de los datos originales con la opción actualizar. Fíjate que dice actualizar y dice, bueno, los 4 chaqueños ya están en estado vigente. 1 del 2011 y 3 del 2012. Y me lo ve reflejado el reporte. Entonces, tienen que saber que la información
que ustedes inician el resumen puede cambiar. Y al momento de cambiar, tengan la precaución de hacer este paso para que se vuelva a leer la información. ¿Está? Es de los que tienen que tener precaución. Borro el filtro y ahí tengo, fíjense que ya también esos 4 vigentes se acaban de incorporar acá y quitarse de acá. ¿Bien? ¿Qué otra cuestión tienen que saber? Esta información también es muy práctica, me paro en la primera tabla dinámica, de evaluarla cronológicamente con una botonera similar a la que vieron acá para ver cómo fue el progreso temporal de los datos. Me paro en cualquier celda de la primera tabla dinámica, penúltimo menú, donde ustedes tenían la opción insertar segmentación de datos, abajo está la opción escala de tiempo. Bien, clic en escala de tiempo y hay, por ejemplo, fecha de desembolso. Aparecen las columnas que tienen cargado fechas. Hago aceptar. Aparece otro segmentador distinto a cómo trabajan, ¿no es cierto?, con los anteriores. Hasta le puedes poner un color y que te dice, mira, estos son los meses del año 2019. Yo en vez de meses digo, mira, trabajemos anualmente. ¿Qué pasó en el 2014? Pasó esto. ¿Qué pasó en el 2015? ¿Qué pasó en el 2016? 2017, en el 2018. También podés en el límite, miren dónde me ubico entre año y año, recuerden que trabajé con año acá, arrastrar hacia la derecha y esto pasó entre el 2018 y 2019, ¿sí? Pero vas viendo que cambia solo esta tabla. Botón derecho, conexiones de informe, las conecto a las otras para que quede todo el tablero conectado. Entre el 2018 y 2019, solo el 2017 o del 2017 para atrás, y juega con los otros. Tengo 3 años y quiero los castigados, tecla control, los vencidos y los atrasados. Únicamente quiero de Salta, tecla control, Jujuy y Tucumán. Miren cómo arman un tablero múltiple de toda esa información. ¿Cuál es la idea? Es entonces mostrarles esta forma de trabajar y sepan que ustedes tienen una cartillita en el material que yo les envié. Esta cartillita de ejercicios, ¿sí? Ahí tienen para hacer con estos libros algunos ejemplos para que repitan cómo suman, cómo contean, cómo sacan el porcentual, cómo colocan otras variables, cómo hacen el top 5, todo lo que vimos hoy, ¿sí? Y algunas columnas que no puedan hacer, mi intención es en la clase del viernes agarrar esta guía y ver cuáles no pudieron hacer, cuál me faltó campo calculado, me faltó hacer otras opciones, ¿sí? Todo lo que pueden ir haciendo la cartillita que yo les pasé, que lo tienen en el Drive, en el correo electrónico, en base al video, si la pueden hacer. Ahí tienen toda la forma de contactarme también, si quieren hacer contacto conmigo, hacer alguna consulta por WhatsApp, por Gmail, para que les sea útil lo que vayan aprendiendo. Yo ahora detengo la grabación.